Hola, bienvenidos al canal del Profe Frank. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bonito de literatura, el realismo mágico. ¿Qué harías si de pronto puedes hablar con los muertos, escuchar los sabores, detener el tiempo con la mente o escuchar hablar a los animales? ¿Te parece extraño o irreal? Estas situaciones son muy comunes en el realismo mágico, estilo literario que describe las cosas irreales como si fueran reales, cotidianas, normales, y las cosas cotidianas como si fueran algo irreal, es decir, se invierte. No nos queda más que embarcarnos en este peligroso viaje. ¡Ya oyeron todos! ¡Hagan maletas! ¡Increíble! Puede hablar con los animales. Renueva también el lenguaje, usa técnicas narrativas y todas las historias que pueden estar basadas en sucesos de la vida real también incorporan elementos extraños, fantásticos o legendarios, Está bien tener miedo. pueblos míticos, mitificados, espacios y lugares fruto de la especulación, Hola, Barry. Hola, almuerzo. personajes que pudieran existir, pero también pudieran ser irreales o ficticios. También hay una mezcla entre lo híbrido, lo mestizo, entre lo verdadero, entre lo mágico y lo inexistente. Y todo esto se hace difícil separarlos acá en el realismo mágico. Pero para entender un poco mejor esta explicación, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero recordemos los orígenes del realismo mágico. El realismo mágico surge en Latinoamérica a mediados del siglo XX, más o menos entre los años 1950 y 1960. Nace como fruto de las experiencias místicas, sobrenaturales, religiosas, tan características de nuestra cultura latinoamericana. Porque si nos damos cuenta, pueblos en donde la vida diaria está marcada por milagros, supersticiones, leyendas, relatos míticos, pues es lógico que estas cosas tan extrañas convivan en nuestro mundo normal como si nada, tranquilamente. Y es por eso que este estilo literario tiene una gran influencia y muy grande en América Latina, por algo que lo enmarcó por un gran tiempo y fue el boom de la literatura latinoamericana. El boom. Y vamos a hablar un poquito sobre este boom, a ver qué es. Se denominó boom de la literatura latinoamericana al núcleo de escritores hispanoamericanos que en la década de 1960 adquirieron una notoriedad o fueron lanzados como novedades por diversas editoriales, sobre todo en Barcelona, en España, porque su estilo estaba marcando la pauta en ese entonces aquí en Latinoamérica y luego por allá en España. Por ese movimiento que en América Latina dio la vanguardia a estos cambios, estos escritores en ese entonces desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana, rompieron los esquemas y su trabajo, que era experimental también debido al clima político que estaba sucediendo en América Latina en ese entonces, también tornó una forma muy característica desde el punto de vista político también. Es decir, no solamente hablaban de las situaciones muy tradicionales de nuestro continente, sino también el clima político afectó un poco la escritura. Y esto se vio en el boom. Y obviamente en ese entonces, pues estuvo en el realismo mágico. Hablemos de los principales autores. Si bien nosotros ubicamos a Gabriel García Márquez como el máximo referente del realismo mágico, porque conocemos su obra maestra 100 años de soledad y que ganó un Nobel en la literatura, se podría decir que cada país en Latinoamérica tiene sus representantes específicos. En México, por ejemplo, se encuentran los escritores Carlos Fuentes, él escribió Aura, Juan Rulfo con su novela Pedro Páramo. En Chile está Isabel Allende con su obra La Casa de los Espíritus. En Cuba se encuentra Alejo Carpentier con su novela El Reino de este Mundo. Y Guillermo Cabrera Infante con su novela Tres Tristes Tigres. En Perú también con Mario Vargas Llosa y su novela La Casa Verde.
En Argentina, Julio Cortázar con Rayuela, Jorge Luis Borges con su libro de cuentos, ficciones, el Aleph, bueno, y mucho más a lo largo de nuestro continente. Todos y cada uno de ellos tienen algo en común, y es que lograron construir un universo tan perfecto donde lo real y lo mágico podían convivir en perfecta armonía. Y a nosotros como lectores nos puede costar un poco de trabajo diferenciar estas situaciones, dónde comienza uno, dónde termina el otro, la armonía, en fin. Y es que está tan bien escrito que no nos extraña encontrar algo raro o extraño en un mundo algo aparentemente normal. Es decir, sabemos que algo no puede ser y sin embargo sucede. Y sucede bien, o sea, se da. Como lo que sucede por estos días en el plano político y social acá en nuestro país. Lo que se supone que por sentido común no debe suceder, sucede. Porque aquí a veces como que el sentido común es el menos común de los sentidos. Por ejemplo, sabemos que hay un virus merodeando por ahí el mundo y todo el mundo ha cambiado en nuestro país. Y entonces en el país dictan unas normas de seguridad y unas normas para estar en casa, confinados. Sacan 42 excepciones para esa normativa de quedarse en casa. A ver, nos dicen no salgamos de casa, pero sacan 42 excepciones y uno mira la número 42 y prácticamente es que todo el mundo puede salir. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Lo que no debe existir, existe. Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde. La primera característica del realismo mágico que vamos a tratar acá es el espacio o el lugar, que es el contexto en donde se desarrollan las historias de las novelas, los cuentos, y la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y la marginalidad social, espacios donde la concepción mágica y mítica se hace presente. Les voy a leer un poco un ejemplo en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, cuando se refiere a Comala. Comala es un lugar. Dice, abro comillas, el camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala, que allá es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. ¿Sí? Acá se ve ese espacio marginal. O también lo podemos encontrar en el libro La siesta del martes, también de Gabriel García Márquez. Y dice, abro comillas, del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros, solo estaba abierto el salón de billar. El pueblo flotaba en el calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera en sombra. Eran casi las 2. Bueno, aquí vemos esta descripción de las ciudades. Siguiente característica, el tiempo. Otra característica en el realismo mágico es el tiempo. En las historias del realismo mágico el tiempo no cobra importancia, ya que se hace con él lo que se desee. Es variable y no predecible. Se puede comenzar a narrar del presente para después tornarse en un recuerdo del pasado y luego regresar al presente y alternar con el futuro y así sucesivamente, ya que el tiempo cronológico no existe. Como en la novela de Julio Cortázar llamada La noche boca arriba. Voy a leerles un fragmento, abro comillas. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Esta historia de un hombre que tuvo un accidente motociclístico, lo llevan a la clínica, entra un poco como en coma, tiene un sueño y en ese sueño resulta ser un indígena mexicano donde los aztecas
lo van a sacrificar y va a morir, pero entonces este indígena al mismo tiempo tiene un sueño que resulta ser el motociclista. Entonces realmente el motociclista que estaba soñando, esa no es la realidad, y la realidad es un indígena que sueña con un motociclista. Un poco enredado, pero así maneja el tiempo Julio Cortázar aquí. También el tiempo es percibido como cíclico, o sea, que va regresando al mismo punto, no es lineal, porque se regresa una y otra vez al tiempo de la historia, al mismo lugar, ¿sí? Un ejemplo se ve en el libro 100 años de soledad con unas frases iniciales. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, puntos suspensivos. Pues luego de varias páginas del libro vamos a encontrar que estamos regresando al mismo punto cuando el coronel Aureliano Buendía está frente a ese pelotón de fusilamiento. Entonces aquí vemos que el tiempo no es lineal, está regresando allí. Otra característica es la magia. La magia es normal. Lo raro, lo fantástico y lo mágico forman parte de lo cotidiano o la normalidad dentro de todas estas historias en el realismo mágico. Por eso, situaciones que para nosotros parecieran inverosímiles o imposibles que sucedan, para las personas y los personajes de estas historias son la cotidianidad, es algo normal que sucedan. Para ellos no es extraño porque en su universo esas cosas suceden de verdad. Como por ejemplo, que los muertos tengan conversaciones entre sí, como en la novela Pedro Páramo. Les leo un fragmento. Abro comillas. ¿Eres tú la que ha dicho todo esto, Dorotea? ¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando? Oí a alguien que hablaba al lado, no sé, una mujer. Creí que eras tú. ¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola, la de la sepultura grande, doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño. ¿Ven? También se aprecia la transformación de lo común y lo cotidiano en una vivencia que incluye experiencias sobrenaturales o fantásticas, como en la novela de Isabel Allende en La Casa de los Espíritus, cuando dice, abro comillas, la habilidad de Clara para mover objetos sin tocarlos no se pasó con la menstruación como vaticinaba la nana, sino que se fue acentuando hasta tener tanta práctica que podía mover las teclas del piano con la tapa cerrada, aunque nunca pudo desplazar el instrumento por la sala como era su deseo. O también en 100 años de soledad, abro comillas, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo seriedad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dayas, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Magia. Otra característica, por decirlo así, es que se narra con los sentidos. Está la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad a través de los sentidos, como la vista y el tacto, pero esto es normal, ¿no? Que se use la vista y el tacto podría ser habitual, pero también con el gusto, con el olfato y con el oído. En este punto, los sentidos se usan para narrar lo que sucede. Un ejemplo está en la novela El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, cuando dice, ese martes las sábanas olían a lavanda y sol. ¿Que si lo recuerdo? No, pero lo imagino. El niño dice que la sábana huele a sol. Se puede quizá ver o quizá se puede sentir, pero no oler el sol, olerlo. Entonces todas estas cosas son normales y todo eso nos lleva al quinto y último aspecto que trataré en este video. Es que precisamente lo mágico no se explica. Hay elementos mágicos tal vez intuitivos, pero por lo general
nunca se explican. Las cosas suceden y ya está bien. Tal cual como sucedan en las historias, así están bien. No hay necesidad de dar explicación a los sucesos ocurridos en estas historias dentro de ese universo. Porque en ese universo todo es normal. Los personajes ven todo con la mayor naturalidad posible. Porque así para nosotros es normal, por ejemplo, el ciclo de la luna. Para ellos, estos personajes, es normal, por ejemplo, una lluvia que dure, bueno, un diluvio que dure por lo menos 4 años. Es el ejemplo que se ve en 100 años de soledad. Miremoslo, abro comillas. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada. Pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Bien, entonces aquí se ve totalmente que lo mágico va pasando, lo irreal va pasando como si nada, y esto es totalmente normal. Bien, ya terminamos, pero sí quiero dejar claro una cosa. Cuando hablamos de realismo mágico, no hablamos de situaciones simplemente mágicas. O sea, no es que sea algo fantasioso, algo ficcional y punto. No, porque lo fantasioso, lo maravilloso y lo ficcional es normal en otro estilo de literatura. Por ejemplo, la fantasía que se ve en los libros de Harry Potter. Sabemos que todo allí es fantasioso, es un universo creado, no se basa en cosas reales, no se basa en situaciones políticas, por ejemplo. En cambio, en el realismo mágico, que aunque también tiene cosas fantásticas, sí se basa a veces en situaciones reales que pasan en nuestro continente latinoamericano. Toman un poco aspectos de la política, lo social, lo cultural, y lo van mezclando con situaciones que no son reales. Para nosotros pueden ser inverosímiles, no creíbles, pero para ellos los personajes sí son reales. Bien, y esta es una de las cosas más fuertes que se ven aquí en el realismo mágico. Bien, pues bueno, eso fue todo acá con la explicación del realismo mágico. Espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse al canal, dar a la campanita para que lleguen nuevas notificaciones de más videos. Adiós.